Me acuerdo este año, hace muy poquito tiempo atrás, 2 meses y medio, más o menos 3, que mi hija con sus amigas se fueron de viaje de 5º año. Y desde principio de año estuvieron pendientes de ese viaje. Y fue una expectativa tremenda. Desde que empezó la escuela ya estaban pensando en el viaje a Bariloche. Y todo lo que rondaba a su alrededor era ¿qué? El viaje a Bariloche. Y no importaba nada lo que podía pasar a su alrededor, porque ellos tenían puesta la mira ¿en qué? En el viaje a Bariloche. Y pensaban pura y exclusivamente en ese viaje. Y todo lo que hacían, todo lo que le pasaba, era por el viaje y para el viaje. Hasta que llegó el viaje, pasó el viaje y se terminó la expectativa. Miren, yo en esta tarde le quiero hablar de una expectativa más grande. De una expectativa que nos puede llevar a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y nos va a llevar todos los días de nuestra vida a mirar nuestra vida con un objetivo diferente, con una óptica diferente, con una perspectiva diferente. Nos va a llevar a mirar y a tener nuestra mirada puesta en el cielo y saber que las cosas que nos suceden en este mundo son pasajeras. Podemos estar pasando por problemas, por enfermedad, por situaciones difíciles, pero vamos a ver en ese versículo que hemos leído hoy, Juan 11:25, si hay algo que se tiene que acordar en esta noche es lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el único que puede cambiar la expectativa de nuestra vida. Él es el único que puede hacer que la vida la miremos de una manera diferente. Y como cualquier chico de 5º año que se prepara en un año para su viaje de estudio, y el 5º año es diferente a todos los otros, porque lo vive de una manera diferente, pensando en la expectativa de ese final, de ese viaje, de esa recepción, de esa colación, quiero que en esta tarde todos podamos salir viendo a Jesús y reconociendo y entendiendo que Jesús es la única esperanza. Si ustedes se fijaron en la vida de cada uno de los chicos que pasaron por las aguas del bautismo, todos compartían o le decían a Quique, que era la persona que los bautizaba, que un día se encontraron con Jesús. Un día su vida cambió. Tenían problemas de alcohol, de adicciones, de miedos, de mentiras, de enojo, problemas familiares, pero un día se encontraron con Jesús. Y es por eso que tomaron esta decisión, porque Cristo cambió la expectativa de su vida. Porque Cristo no pasó a ser simplemente un hombre que había muerto en la cruz y que lo podemos recordar por 2000 años, sino que Cristo empezó a ser el centro de su vida. Y su vida cambió. Siguen teniendo los mismos problemas, siguen teniendo los mismos enojos, siguen compartiendo con las mismas personas a su alrededor, pero con una expectativa diferente. Ya no miran más en forma horizontal, sino que miran para arriba, porque Cristo le cambió la mirada. Y quiero que en esta tarde rápidamente podamos ver a Jesús como nuestra única esperanza. Miren, yo los invito a leer el relato de ese versículo que leímos recién en Juan capítulo 11. Tal vez muchos ya lo leyeron un montón de veces. Tal vez otros es la primera vez que lo escuchan. Tal vez otros ya habían escuchado de este acto del Señor Jesús. Pero quiero que en esta tarde prestemos atención y que miremos a Jesús como la única esperanza para nuestra vida. Recuerden que Jesús es la resurrección y la vida. Dice Juan capítulo 11, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto en el oído, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, lo mismo que su hermana le dijo, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. No es una historia más, es un hecho real, verídico, que aconteció en los tiempos del Señor Jesús. Un hombre, por causa de una enfermedad, que simplemente conocemos los nombres de su hermana, Marta y María, había muerto. ¿Qué tema el de la muerte? ¿Qué palabra que cuando la escuchamos nos da miedo, nos causa terror? Queremos más vale no pensar, no queremos escucharla, pero todos los días escuchamos en la radio, en la televisión, leemos cuántas personas pierden la vida por inseguridad, por enfermedad, por accidente, por adicciones, pierden la vida. No hay edad para cuando la muerte golpea. Escuchamos que niños, adolescentes, jóvenes, mayores, un día se tienen que encontrar con la muerte. Y parece que todo fuera el final. Tratamos de evitarla. Todos los que estamos aquí en esta tarde, seguramente en este día, no hemos pensado en la muerte, porque estamos llenos de vida y queremos seguir viviendo y hay expectativa de cosas que queremos cumplir y hacer y desear y compartir con seres queridos. Generalmente tratamos de evitar el tema cuando llega, pero es un tema que cada vez que lo pensamos, parece que se oscurece nuestra mente y parece que no hay una salida. Mire, yo en esta noche le quiero decir que la muerte no le tiene que causar miedo, que la muerte no nos tiene que causar dolor,
por el relato que hemos visto, por el relato que hemos leído. Simplemente para hablar de la muerte, usted y yo nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Estamos preparados para morir? Es que nadie se prepara para morir. Es que todos tratamos de evitar y tratamos de hacer cosas para que nunca llegara esto. Pero, ¿estamos preparados si hoy, en este día, Dios hace que el reloj de la vida de cada uno de nosotros llegue al final y nos toca partir de este mundo y dejar todo lo que queremos y todo lo que nos rodea? ¿Estamos preparados? En el relato vemos a dos mujeres, dos hermanas. Estaban llorando. Una era más extrovertida, Marta. Inmediatamente cuando escuchó que Jesús andaba por el lugar, por Betania, por la aldea donde ellos vivían, salió al encuentro. ¿Por qué? Porque la popularidad del Señor Jesús en aquel momento estaba en su total auge. Y todos sabían que donde Jesús pasaba traía bendición. Sanaba ciegos, levantaba paralíticos, daba de comer a personas. Y entonces la popularidad del Señor Jesús se corría por todas las aldeas. Entonces estas hermanas, que ya habían tenido contacto con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús había estado en la casa de ellos tres, ellos sabían quién era Jesús. Y cuando vienen a Jesús, le dicen las dos la misma afirmación y pregunta: si hubieras estado aquí, una afirmación, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto. ¿Por qué? Porque sabían en el poder de Cristo, en el poder de Jesús. Pero fíjense y siga el relato juntamente con estas hermanas. Jesús le dice que lo iba a resucitar. Entonces ellas, ¿qué le dicen? Sabemos que lo vas a resucitar en el día postrero. Ellas habían entendido el mensaje profundo que el Señor Jesús había traído a la humanidad. No a traer un tiempo limitado de paz, no a traer un tiempo limitado de seguridad económica o de bienestar físico o de bienestar en la sociedad. Ellas habían entendido que Jesús era la única esperanza para su vida. Y si bien estaban dolidas por la partida de su hermano en la carne, ellas sabían que un día lo iban a ver a su hermano. Ahora, le hago la pregunta a estas hermanas y le pregunto: ¿ustedes están preparadas para morir? Y escucho en la voz de la historia el eco de las voces de esta hermana diciendo: creemos en Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Nuestra fe se basa en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Simplemente en eso. No creemos ni confiamos en personas que pueden pararse y dar discursos, sino creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y yo le quiero decir en esta tarde lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes saben que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay noticias buenas y noticias malas. ¿Vieron cuando vienen los hijos, los familiares y dice: tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Por cuál quiere que empiece? Por la mala. Vamos primero al golpe duro y después vemos cómo lo aliviamos con la noticia buena. Miren, yo le quiero decir que la Biblia tiene noticias malas y voy a empezar por las noticias malas. ¿Qué es la noticia mala que tiene la Biblia? Saben que la Biblia, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que todos somos pecadores
y que estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Ese pecado nos aleja de Dios. ¿Qué es el pecado? Es no llegar a ser lo que Dios quiere que seamos cuando Él nos creó. Él queríamos que seamos perfectos como Él, pero vino el enemigo, el padre de la mentira, el diablo, engañó a Adán, a Eva, y todos pasamos a ser pecadores. Y dice que este pecado, ¿qué es el pecado? No es solamente matar, no es solamente robar. El pecado es mentir. ¿Vieron que cuando nuestros hijos van a hacer un mandado o le pedimos que hagan algo y no lo hicieron bien, qué le decimos? Nos estás mintiendo. Nuestra vida, nuestra conciencia sabe lo que es lo bueno y lo malo. Y nuestra naturaleza de nacimiento nos lleva a hacer lo malo. Y eso malo la Biblia lo llama pecado. Y dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores y ese pecado, ¿saben qué? Nos aleja de Dios. No podemos acercarnos a Dios. No podemos por nuestros medios acercarnos a Dios. Pero la noticia mala sigue. Y dice también allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga de este pecado, la consecuencia de estar lejos de Dios, ¿cuál es? La muerte. Y la muerte eterna. Y es por eso que le tenemos tanto miedo a la muerte. Porque sabemos que nuestra vida está mal con Dios, nuestra situación no está arreglada con Dios. Entonces cuando nos presentamos o nos presentemos ante Dios, no vamos a tener excusa, porque sabemos que la paga de nuestro pecado es la muerte, y la muerte eterna, para siempre, el sufrir en el infierno. Pero les dije que la Biblia tenía noticias buenas. Y una de las noticias buenas es saber que Dios vio nuestra condición. Vio que no podíamos hacer nada con nuestro pecado. Que esas cosas malas cada vez nos alejan más de Dios. Y cada vez nos descarriamos más. Y si ustedes se fijan y ven este mundo, cada vez está más torcido y más alejado de Dios. Cada vez más inmoralidad, cada vez más injusticia, cada vez más inseguridad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se alejan de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado. Lo llevo a un ejemplo muy particular. Supónganse que usted está preso en una cárcel y la condena que le dieron es la muerte. Tiene que morir. Y llega una persona que usted no conoce, se acerca a usted y le dice, yo voy a morir en tu lugar. Te dejo en libertad, hablo con las autoridades y yo voy a ocupar tu lugar y voy a cumplir la condena por vos. Estaríamos eternamente agradecidos con esa persona. Es más, no sabríamos cómo agradecerle. Es más, buscaríamos a su familia para poder decirle lo que esa persona hizo por nosotros, que ocupó mi lugar. ¿Saben una cosa? Cristo ocupó y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Muriendo en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Y Él nos da la oportunidad y nos abre el camino para que todos podamos creer en Él y poder sacar la culpa del pecado de nuestra vida. Ahora, siguen las buenas noticias. Cristo ocupó nuestro lugar. Ahora, ¿qué debo hacer yo para tener esperanza? ¿Qué debo hacer yo para sacar mi pecado?
Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia es por la misericordia de Dios, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer obras buenas. No me puede salvar ninguna religión. No me puede salvar nadie, sino que simplemente tengo que aceptar el regalo, la gracia de Dios, ese favor inmerecido que dio en la cruz a mi favor. ¿Y cómo puedo aceptar el regalo? Vieron que viene Navidad y en la mayoría de las casas, pequeño, grande, chico, enorme, pero todos hacemos un regalito a la persona que queremos. Y yo creo que nadie desprecia un regalo. Yo creo que nadie dice, no, no me lo des a mí, dáselo a otro. Todos aceptamos el regalo porque nos gusta recibir regalos. Es más, esta semana fue mi cumpleaños y recibí regalos. Y es lindo recibir regalos porque alguien se acuerda de nosotros. Es el regalo que nos da Dios, el Señor Jesús. Y qué bueno es que todo lo podamos aceptar y lo podamos tomar para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo acepto este regalo? Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo hago posesión de este regalo? ¿Cómo tomo este regalo para mi vida? Simplemente lo que tenemos que hacer es creer en Dios, que me amó tanto, que mandó a su Hijo a morir en la cruz y que su salvación está al alcance de mi mano. Debo creer y creyendo en Él, yo recibo esta salvación. Ahora, ¿cuánto dura esta salvación? Decíamos al principio y hablábamos de la muerte. Si creemos en Cristo como nuestra salvación, la vida que nos da Él es, escuche bien, no tiene lapso de tiempo, es eterna. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todos los que crean, no dice algunos, no eligió a algunos, para que todos los que crean tengan vida, y escuche bien, vida eterna. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe una cosa? Se nos va el miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque simplemente la muerte pasa a ser un paso para ir a vivir a la eternidad con Cristo. Y nuestra vida es eterna. Es por eso que podemos decir hoy, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me tocó compartirle el último tiempo con una persona que estaba al borde de la muerte y que sabía que en cualquier momento le iba a tocar. Pero saben que en esa persona pude ver paz, seguridad y esperanza. Y uno que hablaba con ella no podía entender que tuviera tanta paz, tanta seguridad y tanta esperanza. ¿Saben por qué? Porque entendió que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él no le tiene miedo a la muerte. Dice el Salmo 23, capítulo 4, aunque ande en valles de sombras, de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Saben por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que va a estar conmigo?
Jesús, el que venció la muerte, el que hoy me dice, hay esperanza, porque Cristo resucitó. Todos nosotros, si creemos en Él, vamos a resucitar. Mira, en esta tarde no vino acá por casualidad. No viniste porque sos familiar de alguien que se bautiza, sino viniste porque Dios te trajo a este lugar. Y viste, así como leíamos en el relato, que Marta salió al encuentro de Jesús. Ojalá que muchos de los de acá podamos hacer como Marta, ir al encuentro de Jesús y decirle, Jesús, yo quiero que seas la resurrección y la vida en mi vida. Quiero tener esperanza, no quiero tenerle miedo a la muerte, quiero que tú seas mi Salvador. Pero tal vez muchos están como María. María sabía que venía Jesús, pero era más introvertida, melancólica, podríamos decir llorona, y estaba allí en su casa desconsolada por la partida temporaria de su hermano. Pero viene Marta y le dice, Jesús te llama. ¿Qué hizo María? Dejó a todos los que estaban con ella llorando y salió deprisa a ver a Jesús. Hoy te quiero decir lo que dijo Marta. Jesús te está llamando. Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón. Hoy Él quiere darte la esperanza de vida. Mira, yo te voy a invitar a que todos podamos ahora en este momento agachar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y pensar si en tu vida Jesús es la esperanza de vida. Tal vez todavía Jesús no tomó el control de tu vida. Mira, hoy Él te da este regalo de la salvación. Simplemente tenés que aceptarlo. Y ya no mira más la vida en una óptica horizontal, sino que la vida empezás a mirarla para arriba. Porque un día, todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos vamos a ir para arriba, al cielo, donde vamos a tener vida eterna. ¿Querés tomar esta decisión en esta tarde? Yo te invito a que con una simple oración, orar es hablar con Dios. Que le digas estas palabras que yo voy a decir para aceptar el regalo de Cristo. Decile así con tus palabras: Señor, en esta tarde reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero aceptar el regalo de la salvación. Quiero que seas mi esperanza. Quiero tener vida eterna. Quiero mirar la vida con la óptica de la esperanza de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.